Hola amigos de Criptoverso, bienvenidos a una nueva clase de Axie Infinity, donde hablaremos el último de los aspectos o atributos de los Axies que no hemos revisado, que es la moral. Bueno, tenemos que saber que la moral principalmente funciona sobre los last stand y los golpes críticos. O sea, me puede aumentar la posibilidad de golpes críticos, así como la posibilidad de entrar en last stand. Y también hace que esos golpes críticos sean más fuertes y los last stand sean más largos. Eso es. Solo para esas dos cosas funciona la moral. Como vemos acá, una moral más alta nos da más posibilidad de críticos y un mayor rango para las stands. Y si tenemos menos moral, vamos a tener menos posibilidad de críticos y un menor rango para entrar en las stands. Ya en los próximos minutos vamos a explicar cómo es esto de los rangos y las posibilidades. Vamos con los golpes críticos. ¿Qué son golpes críticos? Son golpes aleatorios o no aleatorios en algunos casos que incrementan su daño hasta un máximo de 200%. A mayor moral, tenemos mayor probabilidad de que exista un crítico aleatorio. Y también cuando hay más moral, es mayor el porcentaje de daño de un golpe crítico. Y también tenemos que tener en cuenta de que la carta Deckmark es una carta de la boca de las bestias, llamada Axie Keys, que permite inducir al defensor el debuff llamado Lethal, lo cual asegura un golpe crítico en la siguiente carta que reciba ese Axie. Pero ojo que para aplicarlo, el Axie que lo está lanzando debe tener su HP por debajo del 30%. Ok, calculemos esto, lo que hablábamos de las posibilidades y la fuerza o el daño que hacen los críticos. Hablando de las posibilidades, primero que nada, tenemos que tener en cuenta de que es un factor aleatorio. Por lo tanto, este factor lo determina el juego de una manera que aún no se ha hecho explícita. Pero sí sabemos que mientras mayor moral, mayor posibilidad hay. ¿De qué manera es esa fórmula o cómo es esa fórmula? No lo sabemos aún. Pero obviamente, mientras más moral tengamos, más posibilidad de críticos va a haber. Eso está totalmente está asegurado. Luego, ¿cuánto daño hace un crítico? Esto también depende de la moral. La menor moral del juego, por ejemplo, es de 27 y genera un daño de 145% en los críticos. O sea, si es de 100, no va a ser 100 de daño, sino 145. Hablando de una carta, por ejemplo. Y por cada punto de moral, aparte de los 27 que tenga ese Axie, va a generar un incremento de daño del 1,175% o 1,175%. La mayor moral del juego es 61 y esto genera un daño de 185% en los críticos. Entonces tenemos la menor moral que genera 145 y la mayor que genera 61. En medio obviamente están todos las diferentes porcentajes y posibilidades que pueden haber, teniendo en cuenta que sobre 27 cada punto de moral añade 1,175 de daño. La carta Sinister Strike hay que tenerla en cuenta que permite realizar un 200% de daño en los golpes críticos. Es decir que independientemente de la moral, si hace un golpe crítico con esta carta, vas a tener 200% de daño. Ahora hablemos de los Last Stand. Este es básicamente un estado en el que los Axies entran antes de morir para poder realizar uno o más movimientos adicionales. Para entrar en este estado se debe cumplir una fórmula, que también revisaremos más adelante. Y esto permite que, bueno, como les dije, el Axie pueda jugar turnos antes de morirse. Obviamente esos turnos no son solamente del Axie, sino de cualquiera que juegue dentro de la partida. Cualquier otro Axie, sea compañero o rival. Y estos turnos, vamos a llamarlo a partir de acá, turnos de supervivencia, para que tengamos una forma de identificarlo. Estos turnos de supervivencia se consumen independientemente de cuál jugador o cuál Axie realice movimiento. Como les dije, no tiene que ser este mismo Axie que se mueva para que esos turnos se consuman. Cada carta jugada es un turno de supervivencia menos.
Y cada golpe que reciba ese Axi es otro punto menos, otro turno menos. Entonces, si le lanzan una carta a un Axi en las stand, entonces es un turno menos por la carta y luego por el golpe otro turno menos. Por lo tanto, cuando un Axi recibe un golpe, entonces pierde 2 turnos de supervivencia. ¿De qué manera afecta a cada moral? Pues una moral alta permite tener más cantidad de turnos de supervivencia, que puede llegar a ser 3 si tenemos el máximo de 61, o desde 50 y tantos, pues empieza a ser 3. Y la más baja, que es 27, o incluso rangos un poco mayores, da solamente un turno de supervivencia. Y hay que tener en cuenta de que hay ciertas cartas que aumentan o disminuyen la moral. Entonces, no es exactamente esto los máximos o mínimos, ya que si nos incrementamos la moral podemos tener incluso más de 3 turnos de supervivencia en una bestia, por ejemplo. Y estas cartas son el Heartbreak de los pájaros, que disminuye la moral, o sea que puede hacer que, por ejemplo, en este caso, esta bestia que tiene 56 pase a tener menos moral y quizás nada más vaya a tener 2 turnos de supervivencia en lugar de 3. También existe el Rampant Hoe, que aplica moral a todo el equipo, a todo el team de ese Axi, por 2 rondas si el Axi ataca en las stand. O sea que en vez de 56 puede llegar a tener más, 20% más. Acuérdense que la moral más, moral menos, aumentan o disminuyen un 20%. Y por último está el Self Rally, carta de las bestias también, que aplica moral más, por 2 rondas y aparte es costo 0. Ahora, ¿cómo determinamos si un Axi entra o no entra en las stand? Esto es a través de una fórmula que se mide con 2 indicadores. Estos son el exceso de daño, que debe ser menor al exceso de moral. Ahora voy a pasar a explicar cómo son o qué son estos indicadores. Primero, el exceso de daño es el daño sobrante cuando matamos un Axi. O sea, si un Axi está con vida de 100, HP de 100, y recibe un daño de 120, el exceso de daño es 20. 120 menos 100 es 20. Y luego, el exceso de moral es otro indicador que se determina mediante una fórmula, que es la siguiente. El HP del defensor por su moral, es decir, HP multiplicada por la moral, entre 100. O sea que si un Axi tiene 100 de HP, 100 de vida, y su moral es de 41, eso nos da 41.000. Dividido entre 100 va a ser 41. Perdón, da 4100. Dividido entre 100, entonces es 41. Su exceso de moral es 41. De esa forma medimos estos dos indicadores. Entonces, en este caso, tenemos que ver si el exceso de daño es menor al de la moral para que él pueda entrar en las stand. En este caso, si fuera así, sí se cumple, ya que el exceso es de 20 y la moral es de 41. Apliquemos entonces un ejemplo práctico. Tenemos un defensor con HP o vida de 121. Luego su moral es de 49 y el daño que le realiza el atacante es de 133. Esto significa que el exceso de daño, si hacemos HP menos el daño, es de 12. O se puede hacer al revés. 133 menos 121 es 12. Estamos teniendo en cuenta este dato y este dato. Y el exceso de moral fue de 59. Porque tenía 121 de vida y se multiplicó por los 49 de moral y se divide entre 100. Esto da un resultado de 59. En este ejemplo, como el exceso de daño es menor que el exceso de moral, el Axi entró en las stand. Ahora les voy a demostrar esto con un video. Mire, acá queda con 121 de vida, es lo que estamos hablando. Luego, el daño que va a hacer o va a recibir posteriormente es de 133. Ahí están los 12 que le quedan de exceso de HP. Y como podemos ver, su moral es de 49. Entonces hacemos la fórmula de el HP por la moral entre 100
y eso nos va a dar un resultado mayor al exceso de daño que recibió sobre su HP. Por lo tanto, como vimos allí, el Axie entró en las stun. Lo vemos de nuevo. 121, el daño es de 133. Su moral le permite quedar en las stun y quedar con 2 turnos de supervivencia. Esto es importante tenerlo en cuenta, ya que muchas veces cuando un Axie entra en las stun puede definir una partida, indudablemente. Por último, tenemos que tener en cuenta ciertas cartas que afectan sobre este Last Stand. La primera de ellas es el Star Shuriken de los peces, que no permite que los Axies entren en Last Stand cuando esta carta es la utilizada para llevarle el HP a 0. O sea, cuando esta carta es la que mata al Axie, por así decirlo, ese Axie no va a poder entrar en Last Stand. Esta carta se lo impide. Luego tenemos el Hero's Bane, también de los peces, que elimina al Axie cuando ya está en las stun, aunque tenga 3 o más turnos de supervivencia. O sea, esta carta no va a evitar que el Axie entre en las stun, sí puede entrar, pero cuando esté en ese estado, allí, aunque tenga 3 turnos de supervivencia, ese Axie va a morir. Para eso sirve esta carta y es importante diferenciarlas, ambas. Y por último, también tenemos que hablar del debuff Chill, que ya lo vimos en otra clase, el cual se aplica con 2 cartas, el Water Sphere y el Cool Breeze. Y estos evitan que los Axies entren en las stun, obviamente porque esa es la funcionalidad de ese debuff. Espero que hayan entendido un poco mejor sobre la moral y su funcionamiento y para qué sirve y de qué manera se calculan tanto los críticos como los las stun. Hasta luego.